Muy buenos días a todos. Estamos pues ya en vivo para que podamos conversar sobre este tema tan importante. Mi nombre es Andrea Carolina Munar, yo soy abogada especialista en Derecho Comercial. Trabajé en la Superintendencia de Sociedades y hoy en día estoy como líder del área corporativa de Escola Abogados, y FENALCO nos extendió esta invitación con todos sus afiliados para hablar pues de un tema que ahorita tiene mucha relevancia, que son las asambleas de accionistas y juntas de socios dentro de este paquete de emergencia que ha sacado el gobierno nacional por el COVID-19. Un poco la idea de este espacio es, en una primera parte, contarles todo este paquete normativo que ha sacado el gobierno, darles tips de cómo pueden seguir funcionando sus asambleas y juntas de socios. Y al final abriremos un espacio de preguntas pues, para que ustedes puedan plantearnos casos especiales que no hayamos podido tocar o algunas preguntas particulares. Entonces la idea es como darle esta primera parte a la presentación y al final para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que consideren pertinentes para poder ampliar esta información que hoy les queremos dar. Digamos que no es para nadie extraño que en estos momentos a todos nos cambió la vida, en estos momentos pues todo se ha ido cambiando y nos tenemos que ir adaptando. Entre estos cambios, pues quienes lo están sintiendo son las sociedades o los entes jurídicos que tienen que enfrentar unas nuevas situaciones y que de alguna manera se ven en la necesidad de que sus órganos sigan funcionando. Tanto su principal órgano, que es la Asamblea de Accionistas y Junta de Socios, que es el encargado de dar todas esas directrices, lineamientos, como sus órganos administrativos, como la Junta Directiva y todos sus administradores. Teniendo en cuenta, digamos, esta nueva realidad, pues la idea es que hoy miremos cuáles son las nuevas reglas para las reuniones no presenciales, o sea, cuáles son esos requisitos que debemos cumplir para que nuestros órganos societarios se sigan reuniendo. Cuáles son las reglas a tener en cuenta en temas de quórum, mayorías y actas. ¿Qué se puede hacer con las reuniones ya convocadas? Que es una norma especial que sacó el gobierno nacional para convertir las reuniones que ya venían en reuniones no presenciales. La extensión de este paquete de medidas a la junta directiva, aunque vamos a hablar principalmente de la asamblea y la junta de socios, no dejamos por fuera las juntas directivas. ¿Cómo va a funcionar el derecho de inspección dentro de todo esta nueva forma en que nos va a tocar abordar estas reuniones? Y finalmente, la asamblea, las nuevas fechas para celebrar las asambleas ordinarias o la celebración de esas reuniones que son de carácter obligatorio. Digamos que para comenzar les quiero contar que el gobierno nacional ha expedido concretamente sobre este particular 2 decretos y a su vez la Superintendencia de Sociedades ha expedido 2 circulares relacionadas con esta normatividad. Una de las primeras cosas que evidenció el gobierno nacional era que desafortunadamente esta crisis nos cogió durante los 3 primeros meses del año y principalmente en marzo, que es la fecha donde se hacen la mayoría de las reuniones ordinarias. Y aquí quiero retomar un poco cuáles son las reuniones que existen. Unas son las reuniones ordinarias, que son las que yo hago mínimo una vez al año durante los 3 primeros meses para aprobar los estados financieros, para elegir la nueva junta directiva, para elegir la revisoría fiscal, para el reparto de utilidades, esa reunión ordinaria que se debe realizar, que es la mínima. Y otra cosa son las reuniones extraordinarias que se pueden realizar a través del año para atacar otros temas. Como les comentaba entonces, la mayoría de reuniones no se hacen ni en enero ni en febrero, sino se hacen en marzo, porque precisamente las sociedades están configurando y cerrando sus estados financieros para esa reunión, cerrando su informe de gestión los administradores. Entonces, el grueso de nuestras reuniones de asamblea y juntas es en marzo. Como esta crisis nos cogió en marzo,
precisamente el gobierno nacional trató de sacar un paquete de medidas que lograra que las reuniones igual se hicieran y, digamos, no se viera estancadas las decisiones que debían tomar las sociedades en estos primeros meses del año. Pero uno de los primeros obstáculos que se encontró el gobierno fue que las reuniones presenciales pues están ampliamente reguladas, mientras que las reuniones presenciales no. De hecho, nuestro Código de Comercio sigue vigente, que es bastante antiguo, y la norma más reciente es la Ley 222 de 1995. Es la norma que reguló el tema de las reuniones no presenciales. Y esta norma presentaba una primera gran dificultad para las reuniones y era que si uno leía literalmente el contenido del artículo 19, establecía que uno de los requisitos para las reuniones no presenciales era que estuvieran todos los socios o miembros para que pudieran deliberar y decidir. Esto ya presentaba una dificultad porque es muy difícil, no en todas las sociedades, pero sí en algunas, que estén el 100% de los socios. Es bastante complicado. Entonces, lo primero que hizo este decreto fue decir, reinterpretar el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 para establecer que cuando habla todos los socios o miembros no se refiere a la totalidad de los socios, sino se refiere a los que estén presentes. Es decir, que los que estén presentes en la reunión virtual o no presencial puedan comunicarse simultánea o sucesivamente. Como les cuento, esta fue una interpretación necesaria de dar, porque como hasta antes se había interpretado el artículo, era para que funcionara esa reunión no presencial, tenía que estar el 100%. Entonces, por ejemplo, si en una sociedad yo tenía 10 socios, con la anterior interpretación del artículo 19, tenían que estar los 10 socios para que esa reunión se pudiera dar de acuerdo a esa interpretación literal del artículo 19. Mientras que lo que se está diciendo es, si de esos 10 socios, los 8 están y se pueden comunicar y se puede probar, entonces esa reunión va a ser válida. Lo primero que hizo el decreto fue darle mayor flexibilidad a las reuniones presenciales, lo cual me parece muy importante y me parece muy importante no solo en tiempos de crisis, sino que eso debería mantenerse porque precisamente hoy en día muchos de los socios pueden estar en cualquier parte del mundo y por lo tanto que se dé esa facilidad de que no tengan que estar el 100% y que las reuniones sean muy ágiles, pues es importante en estos tiempos, pero también será muy importante en todos. Esto es también un paréntesis para decir que es necesario seguir avanzando en la modernización de las normas societarias, porque todavía hay muchos temas que se siguen manejando por nuestro Código de Comercio. Entonces, digamos que el primer requisito, yo no necesito que en la reunión presencial esté el 100% de las acciones. Necesito, y ya lo vamos a ver, que esté la mayoría suficiente para deliberar. Entonces, ese es el primer requisito del artículo 19 que fue reinterpretado por este decreto que expidió el gobierno. Adicionalmente, un requisito que ya venía es que estas reuniones deben tener algún medio susceptible de prueba, es decir, tienen que estar grabadas o por la dirección IP o utilizando la tecnología pues para decir que esta reunión pues efectivamente se surtió de manera no presencial y que permitan estas reuniones una comunicación efectiva, simultánea y sucesiva. Como cuando en esta conferencia o en cualquiera yo puedo la otra parte hacerme preguntas o interrogarme, pues en ese momento es que se entiende que hay una comunicación simultánea o sucesiva. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta para cualquier reunión no presencial que yo quiera hacer en estos momentos, estos 3 requisitos que vienen del artículo 19. Y los voy a así como a resumir a grandes rasgos, que estén todos los miembros que puedan estar presentes en esa reunión, no necesariamente todos los accionistas, que haya un medio de prueba para la reunión y que la comunicación pueda darse de manera simultánea y sucesiva entre los que están en dicha reunión. ¿Qué otro aspecto va a ser muy importante para tener en cuenta en estas reuniones no presenciales? Se mantienen las normas estatutarias y legales frente a la convocatoria. Quiere decir que estas normas no han cambiado. Si mis estatutos mantienen unos días que debo yo tener de antelación para la reunión,
Si mis estatutos establecen que la reunión deba tener algunos requisitos, debe hacerse. Y aquí nos vamos a ver enfrentados, seguramente en sus preguntas va a estar, nos vamos a ver enfrentados a un problema, y es que algunos de los estatutos pues siguen con normas un poco antiguas o con normas que no están actualizadas. Entonces ustedes van a tener convocatorias que tienen que ser por comunicación física, y la verdad es que el decreto 398 no estableció que la convocatoria pueda hacerse de manera diferente. Y esto sí va a ser un problema, porque si yo tengo en mis estatutos que la convocatoria debe ser física, por correo electrónico, o física y no por correo electrónico, pues me voy a ver en un problema serio, porque no la voy a poder hacer por correo electrónico. Esto va a tener ese inconveniente, vamos a ver más adelante qué soluciones podemos encontrar, pero sí va a ser un inconveniente porque el decreto no estableció que se cambiaban las normas de convocatoria. Sí estableció un tema especial para las convocatorias ya realizadas, pero no estableció que se cambien las normas de convocatoria. Entonces, los representantes legales deberán seguir convocando en la misma forma que lo dicen los estatutos. ¿Qué otra cosa importante para tener en cuenta? Como les decía, que no deben estar presentes los accionistas, pero obviamente sí se debe cumplir con el mínimo del quórum deliberatorio para la reunión. Es decir, que si mi quórum deliberatorio es de la mitad más uno, en esa reunión presencial debe estar la mitad más uno. Si mi sociedad es una sociedad limitada, donde yo requiero pluralidad más tener el porcentaje, voy a necesitar que esté la pluralidad. Las normas de quórum deliberatorio no cambiaron y tendré que revisar mis estatutos para saber cuál es la mayoría que necesito para la deliberación. Y adicionalmente, un tema importante es que el decreto establece que yo debo verificar durante toda mi reunión que se siga manteniendo el quórum. ¿Qué puede pasar con estos medios tecnológicos? Pues que alguien se desconecte, vuelve y se conecte, que de pronto haya mala conexión en el internet o cualquier cosa, razón por la cual los representantes legales tienen la obligación durante toda la reunión de verificar que las personas se mantengan, de que cada vez que vamos a tomar una decisión, llamar un poco a lista y saber que están todas las personas presentes durante cada una de las reuniones, lo cual pues presencialmente pues es evidente porque nos vemos, pero de manera virtual no siempre es así. Puede que mientras yo esté hablando alguien se conecte, alguien se desconecte. Entonces es muy importante que para cada una de las decisiones que vayamos a tomar y a medida de la reunión, el representante legal pueda estar pendiente que el quórum se mantenga. Obviamente también debe verificar la identidad de los asistentes. Entonces el representante deberá pedirle a las personas pues que se vea la cara, la cédula. Y como también puedo hacerlo las reuniones a través de apoderados, así sea virtual, yo podría apoderar a otra persona para que me represente en la reunión, así sea virtualmente. El representante legal debe verificar esos poderes, es decir, debe recibirlos. Por ejemplo, podría decir que se los mandaran por correo electrónico o que los compartieran en la reunión para poder verificar quiénes son las personas que están actuando en la reunión. O sea, estas normas de verificación de quórum, de mirar si tengo el quórum para reunirme, siguen vigentes y deberá estar pendiente de mis estatutos para ver cómo debo hacer esas verificaciones. De la misma manera, no solo el quórum deliberatorio, sino el quórum decisorio, y aquí pues quiero hacer la diferencia. Una cosa es lo que los estatutos me establezcan para poder iniciar la reunión, por ejemplo, la mitad más uno de los asistentes, y otra cosa son las mayorías que yo requiera para tomar las decisiones. Por ejemplo, para la reforma de los estatutos, yo puedo requerir una mayoría del 70%. Entonces, podemos estar la mitad más uno para la reunión, pero las mayorías se siguen manteniendo y no podremos tomar esa decisión particular, por ejemplo, de reformar los estatutos. Entonces, esas reglas de mayorías para tomar las decisiones se siguen manteniendo, las simples para cualquier reunión, como las calificadas para temas especiales. Muchos de los estatutos establecen
de manera clara unas mayorías para ciertos temas, utilidades en su mayoría, reformas estatutarias, transformaciones, esas se tienen que seguir respetando y se deberá verificar durante la reunión. Lo mismo las formas de votación. Por ejemplo, si nosotros tenemos para decidir nuestra junta directiva el tema del cociente electoral, pues de todas maneras durante la reunión debemos tomar la votación así, por planchas, y obviamente será obligación del representante legal verificar el sentido del voto de cada una de las personas. Entonces, deberá verificar, someter a votación y preguntar, por ejemplo, una a una de las personas el sentido de su voto, que lo manifiesten expresamente para que quede constancia de cómo fueron esas votaciones, cuántos votos fueron a favor, cuántos votos fueron en contra, y si hubo alguien que se abstuvo de votar, quede claramente determinado dentro de la reunión. Entonces van a haber una serie de obligaciones para el representante legal, que podemos resumir en que tiene que verificar quiénes son las personas que están presentes en la reunión y sus apoderados, tiene que durante todo el tiempo verificar el quórum y tiene que durante todo el tiempo y todas las votaciones verificar el sentido de los socios verificar el sentido del voto de cada uno de los socios. También establece este decreto que las reuniones pueden ser no presenciales o pueden ser mixtas, es decir, si por alguna razón alguna de las personas sí está trabajando en el domicilio social, pues esa persona puede estar físicamente en la reunión, mientras que otras personas pueden estar virtualmente. No necesariamente todos tienen que estar de forma virtual, sino que también se establecen como unas reuniones mixtas entre presenciales y no presenciales. El mismo decreto entonces establece que como tenemos toda esta serie como de nuevos requisitos especiales que debe verificar el representante legal, esto se tiene que ver en las actas de las reuniones. Entonces yo en mi acta, porque tengo que seguir haciendo actas, digamos que ahí hago ese paréntesis, no porque la reunión sea no presencial, no va a tener, su acta tiene que tener un acta, tengo que nombrar el presidente y secretario para hacer el acta, y en dicha acta voy a tener que colocar o incluir aquellas verificaciones especiales que se tienen que hacer. Entonces, en esa acta de la reunión voy a tener que incluir cuál fue el medio utilizado para la reunión. Entonces, la hicimos virtualmente a través de Teams, la hicimos virtualmente a través de Zoom, o la manera en que la hayamos hecho la reunión y el método que se utilizó, diciendo pues en la convocatoria cómo se hizo y digamos que estableciendo cuál fue la forma utilizada. Debemos establecer cuál fue el método de verificación de identificación de los asistentes y apoderados. Entonces, podrá ponerse en el acta que el representante legal llamó a lista, verificó una a una las personas que se conectaron por cámara y los apoderados enviaron sus poderes y se hizo la verificación. Todo esto tendrá que estar mucho más claro en el acta que a veces cuando lo hacíamos en nuestras reuniones presenciales. Como les comentaba, como tengo que verificar la continuidad del quórum a través de toda la reunión, yo sí les recomendaría de forma, digamos, muy particular, que en cada una de las decisiones que vayamos a tomar, retomemos la lista de los que están, de alguna manera, llamemos lista, y ahí sí procedamos al mecanismo de votación. Puede ser expresado de viva voz por cada uno, puede ser por un chat, si por ejemplo estamos reunidos, pero paralelamente tenemos un chat de la reunión, puede ser que las personas manifiesten por ese chat si estoy de acuerdo con la decisión y así verificar cuál fue ese mecanismo de votación utilizado. Y obviamente el mecanismo para el conteo y registro de los votos. Por ejemplo, si vamos a elegir una junta directiva y se vota por planchas, pues también tendré que mirar la manera en cómo se desarrolla esa reunión. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos todos unos nuevos requisitos y unas nuevas verificaciones que tenemos que hacer cuando hablamos ya de reuniones no presenciales. Tendremos que mirar ese artículo 19 de la Ley 222 de 1995, haciendo, digamos, cumpliendo sus requisitos,
que es que todos se puedan comunicar simultánea y sucesivamente y que no es necesario que estemos el 100% de los accionistas, que verifiquemos cuál fue el método utilizado y todo este tema que nos permita a través de la tecnología. Aquí será importante sí apoyarnos en esa tecnología, mirar si es por chat, y hay un chat paralelo a la reunión, pues ese chat se puede guardar un registro, o si podemos grabar la reunión, pues muchísimo mejor, en la medida en que podamos tener todas las pruebas de que la reunión cumplió con todos sus requisitos. Y el mismo decreto estableció que no es solo para las asambleas de accionistas y juntas de socios, sino que todos estos requisitos y todos estos aspectos que deberá tener en cuenta el representante legal al momento de hacer las reuniones, lo podrá hacer para, digamos, citar a sus juntas directivas. Y esto es súper importante en estos momentos de crisis porque el llamado desde todos los ángulos, desde el gobierno nacional, obviamente FENALCO y mío personales, las sociedades van a tener que reunirse de alguna manera. Su principal órgano social tendrá que reunirse para poder hacer deliberaciones y para poder digamos, de alguna manera darle movilidad a las sociedades, porque si no logramos darle movilidad a las sociedades, pues puede ser muy delicado, porque en estos momentos de crisis tal vez será el momento para que nos reunamos mucho más frecuentemente, por ejemplo, una junta directiva que tenga que tomar decisiones en este momento frente a proveedores, frente a contratos, o que la asamblea de socios y la junta de socios esté muy conectada con los lineamientos, qué vamos a hacer en estos momentos de crisis, cómo nos vamos a repensar o a replantear. Entonces, este mecanismo de las reuniones no presenciales es muy importante. Obviamente será necesario cumplir sus requisitos porque si no los cumplimos podemos tener problemas a futuro de que esas reuniones sean impugnadas o de que exista algún inconveniente con la convocatoria y que las decisiones allí tomadas sean ineficaces. Entonces, es una herramienta muy valiosa, pero eso no le quita las formalidades. Ese es un llamado muy importante. No elimina las formalidades que se deben surtir, las mayorías, las votaciones, y tenemos que ser aún más estrictos para el manejo de estas reuniones. Pero no es un mecanismo imposible, es cuestión de organizarnos. Algunas empresas ya lo hacían, otras pues tendrán que empezar a implementarlo con estos tips de lo que debemos cumplir para las reuniones. ¿Qué más hizo este decreto, además de darle como un nuevo revivir a esas reuniones no presenciales que ya estaban en la ley? También estableció que si yo ya había convocado a una reunión presencial, podía transitoriamente volverla en no presencial sin necesidad de hacer una nueva convocatoria. Esto quiere decir que yo podría modificar cualquier convocatoria que ya había hecho mediante una comunicación, dándole alcance a la convocatoria por el mismo medio. Aquí nos presentó algunos inconvenientes con algunas de las personas que me han hecho algunas consultas porque inicialmente lo hicieron en físico, que cómo lo podían hacer ahorita, y la verdad es que la ley establece que por el mismo medio, es decir, si yo la primera la hice en físico, esta también debería en físico mandarla. Y también, digamos que nos presenta algunos desafíos, entonces, pues la verdad lo que dice la norma es que tiene que ser convocada de la misma manera, ese alcance a la convocatoria tiene que ser de la misma manera que se hizo el inicial. No hay excepción sobre eso. Establece que puede ser incluso un día antes, si por ejemplo se había citado una reunión para el 3 de abril y efectivamente no es posible y la tenemos que cambiar, hasta el 2 de abril yo les puedo decir cambiémosla a una no presencial. Obviamente esta reunión no presencial debe cumplir todos los requisitos que les expliqué arriba, debe cumplir con los mecanismos de prueba, debe permitir la comunicación, etcétera. Esto fue, digamos, los escenarios que salieron con este primer decreto 398. La Superintendencia de Sociedades sacó una circular con unos escenarios recomendados de acuerdo a lo que decía el decreto, mucho más didáctico de lo que había sacado el gobierno nacional. Y lo que estableció fue 3 casos que vamos a tocar. El primer caso es si la convocatoria no se ha realizado, pues lo mejor es hacer una convocatoria para una reunión no presencial. En el evento en que ya se hubiera convocado,
pues volvámosla de presencial a no presencial. Y el último escenario que establecía la Superintendencia de Sociedades era que si no era posible, porque es que nos puede pasar que no sea posible convocar, entonces les voy a poner que no sea posible ni siquiera hacer esa reunión presencial, porque, por ejemplo, yo no tengo los correos físicos, los correos electrónicos de los socios y la única manera sería mandar la comunicación física a cada uno. Y en este momento es imposible porque yo no tengo a nadie trabajando y todos en aislamiento, nadie puede salir. Pues de alguna manera lo que establecía la superintendencia es que estábamos frente a un evento de fuerza mayor o caso fortuito y donde en este evento pues no se podía realizar la reunión. Esto, digamos, de este último pedazo, para quienes sean curiosos y quieran mirar la circular de la superintendencia, el caso 3 que ustedes están viendo ahí, pues ya no es aplicable porque posteriormente, y ya lo vamos a ver, salió otro decreto aplazando las reuniones. Entonces ya no es necesario, digamos, acudir a la fuerza mayor, pero sí nos vamos a ver en casos puntuales que no vamos ni siquiera a poder realizar la reunión. Entonces ya vamos a ver cuáles son las soluciones que se han dado. Les quiero hacer un paréntesis, ahorita me están mandando algunas preguntas, al final las vamos a resolver, porque, digamos, para no perder el hilo, al final vamos a tener un espacio en el que a través de Facebook yo les voy a tratar de responder la mayoría de preguntas que me están mandando, pero aquí lo tengo pendiente también, no crean que no estoy pendiente de ustedes ahí, pero les recomiendo para que las podamos hacer al final. Otro tema que resulta de mucha relevancia en este momento es el derecho de inspección, porque muchos me dirán, listo, hacemos la reunión no presencial, ¿y qué pasa con el derecho de inspección? El derecho de inspección se mantiene en la emergencia. Como les decía, este decreto no suspendió los derechos de los accionistas ni cambió las reglas de los estatutos. Es decir, yo debo seguir respetando el derecho de inspección. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? La superintendencia en esa misma circular dijo, pues como no es posible y hay restricciones a la movilidad, pues se debe respetar el derecho de inspección enviando virtualmente, puede ser por correo electrónico, los estados financieros, mandando por correo electrónico el informe de gestión, si algún socio tiene una pregunta en la medida de lo posible, respondérsela a través de los medios virtuales. Hoy en día mucha de la información está escaneada. Si efectivamente hay algo que no tengo por enviar, que no puedo enviar, pues se lo tendré que manifestar al socio, pero de cierta manera esto no quiere decir que todos los derechos de los accionistas no sean ejercidos, claramente se pueden ejercer y yo como representante legal tengo y estoy en la obligación de verificar que esos derechos se cumplan, entonces tendré que con mi equipo de trabajo mirar cómo envío a los socios esta información para que ellos tengan su derecho de inspección. Obviamente se mantienen las excepciones de ley si existen temas que son confidenciales de la compañía o documentos que no hacen parte del derecho de inspección, pues el representante legal no está en la obligación de enviar esta información. Pero tenemos que respetar el derecho de inspección. Entonces, yo puedo convocar una reunión no presencial para hacer mi reunión ordinaria, pero tendré que también mandar, y es una práctica que muchos ya hacían, todo en forma virtual, que es por correo electrónico, mando la contabilidad, pues, perdón, no la contabilidad completa, pero sí los estados financieros, mando el informe de gestión y mando aquellos documentos para que los socios, los que usualmente se requieren para que ellos puedan ejercer este derecho de inspección y puedan llegar documentados a esa reunión que vamos a realizar de forma no presencial. Como les decía, el primer decreto que salió fue el 398, la superintendencia sacó la circular, se establecieron todos los requisitos para estas reuniones presenciales, pero el gobierno se dio cuenta que habían reuniones que no se iban a poder hacer, que a pesar de que se flexibilizó el tema de las reuniones no presenciales, habían sociedades que no lo iban a poder hacer. Por ejemplo, es que ni siquiera tenían los correos electrónicos porque la convocatoria se hacía a la dirección física, no tenemos el correo electrónico, no hay manera de convocar una reunión no presencial. Para esos eventos donde definitivamente yo no puedo utilizar el mecanismo de las reuniones no presenciales,
fue que el gobierno nacional tomó la decisión de aplazar las fechas de las reuniones ordinarias. Y aquí volvemos a retomar un poco el tema. Una cosa son las reuniones ordinarias y otra cosa son las extraordinarias. Las ordinarias, como ya les había comentado, son aquellas para estados financieros, utilidades, nombramientos, las que se deben hacer una vez al año y que serían durante los 3 primeros meses del año. Digamos que esas son las que se aplazó la fecha. A las reuniones extraordinarias que se realizan en cualquier momento, pues igual yo las puedo seguir realizando en cualquier momento. Si ustedes se dan cuenta, ya las demás entidades han empezado a sacar aplazamientos. La Cámara de Comercio ya aplazó el tema de la renovación del registro mercantil porque no voy a tener estados financieros. La Superintendencia de Sociedades también aplazó las entregas de los estados financieros para aquellas sociedades que están obligadas a enviar estados financieros. Se aplazaron también las fechas. Entonces, digamos que lo que se hizo fue, hay sociedades en que definitivamente no se van a poder hacer las reuniones no presenciales porque no voy a poder convocar en debida forma. Para esas se va a aplazar. ¿Y cuál es el aplazamiento? Digamos que se les dio a las sociedades la posibilidad de hacerlas en el mes siguiente en que se declare terminada la emergencia. En estos momentos la emergencia sanitaria está hasta el 30 de mayo, uno diría que las reuniones se tendrían que hacer hasta el 30 de junio, tendría yo fecha para realizar mis reuniones, obviamente si no se modifica o no se aumenta el plazo de la emergencia. Y esto también tiene importancia frente a las reuniones de derecho propio. ¿Cuáles son esas reuniones de derecho propio? Las que están en el Código de Comercio sin consultar esta normatividad. Si dentro de los 3 primeros meses no se convocaba a la reunión, entonces los socios podrían reunirse el primer día hábil del mes de abril por derecho propio sin convocatoria. Obviamente, como se aplaza la fecha de realizar estas reuniones ordinarias, también queda, entre comillas, aplazado ese derecho de reunirse por derecho propio de los accionistas. Pues no tendría sentido decir que el 1 de abril, pues el primer día hábil de abril se pudieran reunir los socios sin la convocatoria cuando el representante legal no ha podido convocar, no porque no quiera, sino por todo esto, y más cuando el gobierno permitió unas fechas posteriores para realizar la reunión. Entonces, lo que se estableció fue que sí se podrán realizar las reuniones por derecho propio, pero después de surtido ese mes, si el representante legal aún se haya acabado la emergencia y no haya hecho la reunión dentro del término que correspondía, pues los socios sí podrán reunirse el primer día hábil del mes siguiente, en este caso sería julio, para realizar su reunión por derecho propio. Como ven, esta serie de normas lo que busca es ayudar a las sociedades. Obviamente, el ideal no es el aplazamiento, por eso el primer decreto que salió es contrario al aplazamiento, es más bien hagamos la reunión de forma no presencial, busquemos alternativas para que la asamblea se pueda reunir en estos momentos de crisis tan complicados, porque pues no olvidemos que de todas maneras el máximo órgano social es esa asamblea de accionistas, el máximo órgano social que debe tomar los lineamientos de gobierno y más que nunca necesitan reunirse. Me han preguntado mucho si por alguna razón no se puede hacer, pero yo puedo reunirme con algunos de los socios. Sí, los representantes legales pueden reunirse con algunos de los socios, pero no va a cumplir las formalidades que tiene para cumplir todos los requisitos para tomar decisiones. Entonces yo podré comunicarme y decirles a algunos de los socios lo que está pasando, pero no podré reunirme. Definitivamente el aplazamiento debe ser como la última alternativa cuando ya definitivamente no me puedo reunir y como les comentaba, pues todos los demás plazos también están aplazados porque no voy a tener estados financieros aprobados para poder realizar todos los trámites que yo usualmente haría si estuviera disponible ya la reunión en los primeros 3 meses del año. Entonces, esto cambió un poco la circular de la Superintendencia de Sociedades, que era un poco lo que yo les estaba contando. En un primer lugar, como no había el aplazamiento, la Super simplemente lo que establecía era si hay un caso de fuerza mayor
para no realizar la reunión, pues obviamente no se puede realizar y habrá que informar a la superintendencia de sociedades o a la entidad que me vigile que la reunión no se puede realizar por medios no presenciales y estoy en fuerza mayor. Hoy en día no es necesario enviar ese aviso a las entidades ni a la superintendencia, pues este aplazamiento ya estableció otra fecha diferente. Fecha que, como les decía, hasta este momento está el 30 de mayo, pero podría pasar que se siguiera corriendo un poco más esta fecha. A la Superintendencia de Sociedades posteriormente sacó otra circular en la cual ya hizo referencia a este aplazamiento y como siempre la Super trató de ser un poco más didáctica que el decreto, sacando pues las diferentes eventos que se podían presentar. Si no se ha convocado a una reunión, pues igual tengo hasta esa fecha del aplazamiento para convocarla, es decir, el representante legal no está en la obligación de convocar antes a esa reunión ordinaria, puede que haya que socios que les moleste, pero como tal no está. Cuando yo les sugiero que la hagan no presencial, en este momento es una sugerencia porque finalmente el aplazamiento ya se dio por un decreto. Entonces, obviamente, yo no puedo obligar a los representantes legales a que citen ya a una de estas reuniones. Sí invitar, como lo he hecho durante toda esta conferencia, a que lo hagan. Realmente este es el momento de contar con esos órganos societarios para tomar las decisiones trascendentales que hay que tomar en estos momentos de crisis, pero tampoco existe un mecanismo para obligarlos y entonces estas reuniones en este momento podrían surtirse en el mes de junio, si todo sale bien y se levantan las medidas de emergencia. Entonces, si yo no he convocado, tengo plazo hasta esa fecha para convocar. Si yo convoqué, pero no fue posible realizar la reunión, puedo también acogerme a ese plazo y convocarla hasta después de junio. Y si yo ya convoqué, pues la verdad es que en base en el, digamos, con fundamento en este decreto que salió, pues yo podría aplazar esta reunión acogiéndome el artículo y aplazar. Entonces, digamos que esas son las alternativas que tienen los representantes legales frente a la convocatoria en este momento. La verdad es un paquete no tan extenso, mientras en otros temas han salido muchos decretos y mucha normatividad en lo que tiene que ver con estos temas de asamblea y juntas directivas. Lo que han salido son los dos decretos que les he comentado, el decreto 398 y este decreto 434 y las dos circulares de la Superintendencia de Sociedades. En gran resumen, digamos ya para entrar un poco a los casos puntuales, como comentarles qué ha pasado un poco y que ustedes también más adelante empiecen a hacer las preguntas. Realmente el mecanismo que quiere utilizar la ley es el de las reuniones no presenciales, sin embargo, visto que no es posible, pues se genera el aplazamiento. Las reuniones no presenciales no son sinónimo de no cumplimiento de los estatutos. Las reuniones principales simplemente va a ser utilizar medios efectivos que impliquen que cumplamos aquellas normas de no encontrarnos físicamente, pero es muy importante que se cumplan, sobre todo el tema de la convocatoria, porque acuérdense que cuando una asamblea o una junta de socios no se convocó en debida forma, las decisiones que se tomen son ineficaces. ¿Y qué quiere decir que las reuniones son ineficaces? Que no producen efectos. Entonces puede pasar que ahorita hagamos una reunión, pero a la vuelta de unos meses todas esas decisiones que se tomaron, si no fue convocada como se debía, pues esas reuniones se caigan en un futuro cuando alguno de los accionistas quiera iniciar alguna acción contra esas decisiones. Entonces se nos va a caer y en el tema de la convocatoria lo que tenemos es una ineficacia, luego no estamos en el término de 2 meses, sino que puede ser en cualquier momento. Entonces digamos que el tema de la convocatoria es muy importante. Lo mismo el tema de los quórums. Obviamente no puedo desconocer el quórum. Si yo tengo 10 socios y solo se reunieron 2, no puedo hacer la reunión ni puedo tomar decisiones. Obviamente podría hablar con ellos en tono informal para contarles cómo va la sociedad, cómo van las cosas, cómo va el tema de proveedores, qué decisiones he tomado. Claramente lo puedo hacer de una manera informal, pero no podré constituir al órgano principal de la sociedad.
Eh, sí será muy importante de todas maneras para los representantes legales en estos momentos de crisis, para los administradores. Yo sí recomiendo que comuniquen lo que está pasando. Muchas de las sociedades están entrando en momentos muy difíciles desde sus trabajadores, muy difíciles desde temas de caja, muy difíciles desde decisiones frente a contratos. Hoy en día muchos contratos se están suspendiendo por fuerza mayor o cosas de ese estilo. Sí es muy importante que de alguna manera, si no se puede realizar la reunión, de alguna manera traten de tener muy informados a los accionistas que estén interesados en estar informados. Obviamente es importante que tengamos también en cuenta que podemos tener una reunión no presencial que se torne universal si todos estamos presentes. Si está el 100% de accionistas, acuérdense que ahí, digamos, no importa el tema de convocatoria, porque aunque sea no presencial, si yo cumplo que el 100% estemos presentes y se puede verificar que estamos el 100%, pues podemos tomar todas aquellas decisiones que nos ayuden para salir de la crisis sin importar la convocatoria. Entonces, si yo logro reunir al 100% de los accionistas y logramos tomar decisiones, pues va a poder fluir sin tener en cuenta cómo se convocó. Por ejemplo, si los estatutos dicen que se comunica por carta, pero el 100% estamos en esta reunión no presencial, no importa que yo no haya convocado por carta. Entonces será muy importante mirar cómo hago para lograr comunicaciones con mis accionistas. Y si definitivamente no las puedo realizar, la puedo aplazar a junio. Como les comentaba, muchos de los plazos se han corrido, el tema de la renovación del registro mercantil, el tema del RUP, y otros se han corrido para permitir, digamos, que las sociedades puedan enfrentar estos momentos de crisis. Digamos que voy a retomar algunas de las preguntas que me han llegado a través del Facebook. Una me preguntan para la impresión de libros físicos que son necesarios para algunos trámites, como por ejemplo, pregunta un ejemplo para la impresión de actas de libros físicos que están registrados y que son necesarios para el trámite, ¿cómo se puede suplir si no se pueden recoger las firmas físicas? Por ejemplo, presidente y secretario. Bueno, digamos que yo en la Cámara de Comercio no necesariamente tengo que registrar el documento original con las firmas originales. Yo puedo presentar en Cámara de Comercio el documento con las firmas que podrían ser de alguna manera digitales. En este sentido, yo podría de alguna manera coger y que ambos me firmen digitalmente y cumplir el requisito. Eso sí, guardando por correo electrónico que el que me firma, pues obviamente es el dueño de la firma y puedo hacer esos trámites. La Cámara de Comercio aceptó algunos trámites virtuales, entonces de esa manera podemos hacerlo. No necesariamente todas las actas cuando yo ya las mando a Cámara de Comercio están en mi libro físico. De hecho, ni siquiera con esta crisis, sino antes, muchas empresas mandan primero un documento en Word y después hacen la impresión en físico. Pero sí es muy importante que presidente y secretario lo suscriban, así sea de manera con una firma digital, para que pues se pueda dejar la constancia. Y sobre eso, pues podemos acudir a esas normas de firma digital para que se puedan firmar así y, si la Cámara lo permite, poder enviar esa acta por medio digital. Otra pregunta que me hacen. Considero necesario hacer la reunión ordinaria no presencial, dado que se deben aprobar estados financieros y el estado de resultados. Y más que una pregunta es, efectivamente, hay muchas cosas que no dan espera en estos momentos de crisis. Por ejemplo, pues el tema de estados financieros, sobre todo no para las entidades, porque como les comentaba, pues muchas de las entidades ya corrieron las fechas y las aplazaron para presentar, por ejemplo, a la Superintendencia de Sociedades esos estados físicos, pero sí, por ejemplo, para tomar decisiones fundamentales en este momento de crisis frente a los presupuestos y frente a lo que se tiene que realizar. Entonces, pues sí es importante hacer las reuniones ordinarias, pero definitivamente el gobierno aplazó dichas reuniones. Ante eso no podemos ser indiferentes, y si un representante legal por alguna razón no quiere convocar para hacer la reunión,
la puede aplazar hasta junio en este momento. Sí, la invitación desde todos los ámbitos es que se hagan este tipo de reuniones. Otra de las preguntas muy frecuentes que me han hecho es el tema de si no puedo hacer la convocatoria porque en los estatutos establecen que es por comunicación física enviada a la dirección de la persona. Sí, sobre ese tema desafortunadamente la norma se queda corta. Porque estableció que se debe hacer por el mismo medio. Eso quiere decir que si yo la quiero hacer no presencial o quiero cambiarla, debo mandar esa comunicación por el mismo medio. Eso nos va a traer algunos problemas, digamos que nos va a traer algunos problemas, y yo la verdad en esos temas donde no puedo cumplir los requisitos de la convocatoria, la recomendación es ahí nos tocaría aplazarlo, porque es que si no se cumplen los requisitos, salvo que esté el 100% de los socios, pues quiere decir que después esas decisiones se pueden caer por ineficaces cuando se acabe todo esto por alguno de los socios que no fue convocado. Entonces, pues recomendarles que se salten las normas de convocatoria es muy complicado y en esos eventos por eso es que se extendió ese plazo. Aquí me hacen otra pregunta, si la asamblea ordinaria se va hasta junio, ¿cómo se hace con la declaración en la renta que corrieron hasta el mes de abril? Sí, es un tema un poco complicado, digamos el tema fiscal. Ya muchas entidades, como les digo, la Cámara de Comercio corrió las fechas, pero por ejemplo la DIAN no. Si la DIAN no llegase a correr la fecha, mi recomendación es, igual yo tengo como representante legal que tener los estados financieros. Una cosa es la aprobación que me va a dar la asamblea y otra cosa es que yo los deba tener listos. Como yo ya los debo tener listos, serán la base para presentar el impuesto. Si por alguna razón no son aprobados o se tiene que modificar algo, pues tendré que hacer la corrección en el impuesto de renta en su momento. El llamado que se ha hecho desde nosotros a la DIAN es que sea coherente el tema del impuesto y que obviamente también se corra más la fecha. Pero pues esto todavía no ha sucedido. Yo creo que eventualmente va a suceder. Pero si no sucede y yo tengo que pagar el impuesto, cojan sus estados financieros que ya deben tener, porque igual digamos que una cosa es la obligación de cerrar los estados financieros y tenerlos, calculen el impuesto y ya después someterlos a aprobación y si hay algún cambio o modificación, pues tendré que hacer la correspondiente corrección en los estados financieros. Me preguntan sobre la propiedad horizontal. Sí, estas normas de lo no presencial serán aplicables también para las propiedades horizontales, porque el gobierno dijo que no solo era para los temas societarios, sino entes en general jurídicos. Entonces, en mi opinión, yo sí lo podría hacer para la propiedad horizontal, pero cumpliendo todos los requisitos. Y pues aquí pueden tener un problema porque usualmente las propiedades horizontales nunca hacen las convocatorias por correo electrónico. Cumplen el requisito, pero dicen que tienen que ser físicas. Entonces aquí habría que ver si es en el apartamento de las personas, pero tengo un apartamento desocupado, pues lo tendré que meter, pero esa persona no podrá participar. Digamos que ahí vamos a ver temas que van a ser un poco complicados, no a la luz de la reunión no presencial, sino que los problemas más complicados que se nos están presentando en este momento son de convocarlo en debida forma. Otra pregunta que me hacen, si se pueden tomar cualquier tipo de decisiones en estas reuniones. Sí, se pueden tomar cualquier tipo de decisiones. Digamos que si es una reunión ordinaria, acuérdense que nosotros al final tenemos un proposiciones y varios, y en ese proposiciones y varios, así sea no presencial, podemos tomar cualquier tipo de determinación, cumpliendo obviamente con el tema de quórums y mayorías. Entonces, claro, podemos reformar los estatutos, podemos reformarlos, pero tendremos que cumplir con la mayoría que dispongan los estatutos. Si, por ejemplo, dice que es el 70%, pues tendremos que estar el 70% para modificar esos estatutos. Y sobre todo en estos momentos de crisis, posiblemente se tengan que tomar muchas decisiones que no son las que están ahí. Incluso, si una sociedad hizo ya una reunión ordinaria, pero necesita decidir otros temas vitales, puede citar una reunión no presencial extraordinaria para tocar otros temas distintos que se han dado con esto. Bueno, voy a tratar de seguir aquí algunas preguntas.
Me preguntan aquí, bueno, es un tema un poquito puntual del caso de la persona, pero digamos que sí, este es, por ejemplo, un caso en que la mayoría, digamos, lo que alcanzo a ver es que hay un tema muy complejo que hay que tomar una decisión ya, pero la mayoría de las personas son personas de más de 70 años, posiblemente no se pueda, no se pueda cumplir con los requisitos y no se pueda llevar a cabo la asamblea. ¿Qué hace, digamos, un poco el administrador frente al tema de yo tengo que tomar una decisión? Sé que se puede aplazar, pero yo realmente necesito tomar una decisión y no puedo reunir a la asamblea. Miren, la verdad no hay una respuesta desde el punto de vista legal, pero yo les puedo dar una respuesta que le da a algunas personas que tienen el mismo inconveniente. Resulta que yo trato de convocar, pero es imposible convocar, pero no soy de esas que puede aplazar el tema porque desafortunadamente si no tomo la decisión ya se colapsa el edificio, si no tomo la decisión ya me cierran, si no tomo la decisión se quiebra la empresa. Lo que hemos dicho a esos administradores es, desafortunadamente yo no puedo violar el tema de convocar a la reunión. Entonces, digamos que la respuesta no va a estar dada por el lado de las asambleas y juntas de socios, porque por ahí yo no voy a poder, digamos, con dos socios tomar decisiones, porque si los estatutos me exigen que sea una mayoría, pues no voy a poderlo hacer. Pero por el lado, digamos, de la responsabilidad civil y del tema de los administradores igual tienen la obligación de tomar todas las medidas para que no se generen perjuicios mayores. Entonces, yo necesito tomar una decisión ya porque se me colapsa el edificio, pero no puedo citar a la asamblea, por ejemplo, para coger un fondo especial que hay que solo me lo puede autorizar la asamblea. Lo que le hemos dicho a estos administradores es, cojan ese fondo diciendo que esto es un caso de fuerza mayor, no puedo convocar la asamblea, tomo esos recursos que están ahí para evitar un perjuicio mayor que es el colapso del edificio. Que el día de mañana me pueden cuestionar, sí, pero pues ahí yo voy a tener argumentos frente a un juez para decir, en primer lugar, tenía que tomar la decisión o si no el perjuicio iba a ser mayor. Segundo, intenté convocar y me fue imposible. Aquí es muy importante que se haya tratado de hacer la convocatoria y que se haya tratado de surtir todos los trámites. Y tercero, yo no le causé un detrimento patrimonial a ellos, no me cogí el dinero para mí, no cogí el dinero para hacer algo que no era, yo cogí el dinero para evitar un mal mayor. Entonces, digamos, no podría decirte que desde el lado de las asambleas se puede hacer algo, pero no quiere decir que el administrador se tenga que quedar cruzado de brazos esperando que el edificio se caiga, sino que él podrá tomar esas medidas un poco extraordinarias y en el momento en que alguna cosa le llegaran a cuestionar, pues yo les puedo asegurar que frente a un juez hay maneras de explicar que yo no podía, a pesar de que no podía convocar, tomar aquellas medidas necesarias y no, digamos que desde su punto de su responsabilidad, pues uno no puede dar certeza 100%, pero sí decirles que evidentemente hay unas normas que protegen ese tema de acoso y sería más grave para el administrador dejar caer el edificio sin hacer nada. Digamos que es un poco, no lo puedo hacer desde las asambleas, pero sí desde las normas de la responsabilidad civil y los administradores. Entonces, digamos que de esa manera hemos abordado algunos casos que son un poco difíciles. Si la asamblea fue convocada y se aplazó por emergencia para hacerse virtualmente, debemos convocar nuevamente para reunión no presencial y debemos respetar nuevamente el término de derecho de inspección. Las normas no dicen en ese evento qué pasa. Yo creería que si ya la persona tuvo ese tiempo para su derecho de inspección, pues digamos, yo ya cumplí el derecho, pero digamos que yo sí sugeriría cumplir las fechas otra vez, o sea, si yo la voy a convocar y mis estatutos, como en la mayoría de esas, dice que 5 días, pues de cierta manera sería mejor ser cuidadoso para evitar después cualquier discusión, volverse a tomar los 5 días y de alguna manera mandar alguna de esa información, porque si bien es cierto, ya se surtió,
esa reunión quedó cancelada y esta es una totalmente nueva reunión. Entonces, en la medida de que les sea posible, yo sí les recomendaría volver a tomar los días para la virtual y mandar todo el derecho de inspección virtualmente. Si definitivamente no es posible volver a mandar todo y se requiere la reunión y la voy a hacer virtual, yo lo haría, pero dejaría la constancia en la reunión y ojalá todos los socios, digamos, en esa reunión dejen constancia que pudieron ejercer su derecho de inspección antes, durante el periodo que fue y, digamos, de esa manera dejar claridad que siempre se permitió el derecho de inspección. Pero sí sería recomendable que si puedes volver a enviar todo virtualmente por correo electrónico, lo vuelvas a hacer, que en ese tipo de derechos es mejor pecar por exceso que por defecto. ¿Cómo se haría con los contratos del gerente y el revisor fiscal? Si se quieren hacer nombramientos, se pueden hacer a través de las reuniones virtuales. Entonces yo puedo en esta reunión virtual elegir al revisor fiscal y elegir a un nuevo gerente general. Y ahí volvemos un poco a que igual cumpliendo todos los requisitos, si por alguna razón no se puede reunir la asamblea, pues el gerente y el revisor fiscal seguirán siendo el gerente y el revisor fiscal de la compañía, no, digamos, no podrían desprenderse de esa obligación dejando votada a la sociedad, se entendería de cierta manera renovado eso hasta tanto la asamblea no se pueda reunir para nombrar al nuevo revisor fiscal y al nuevo representante legal, además porque en Cámara de Comercio, mientras no se registre la nueva persona, pues seguirá. Y ahí se generará un tema de honorarios. Habría que ver si hay un contrato escrito que diga que si se prorroga se aumentan el IPC o después cuando la asamblea se reúna pueda tomar decisiones respecto de esos honorarios, así sea en forma retroactiva, pero mientras ellos sigan, pues seguirán con sus funciones porque además así están en Cámara de Comercio frente a terceros. Eh, Aquí me hace una pregunta, ¿en la cooperativa funciona igual? Se debe de convocar otra vez lo que habíamos hecho para presencial, era el primer domingo de aislamiento, son 500 asociados. Sí, en principio, como les decía, esta norma se quedó corta frente a la convocatoria. Luego, si yo voy a hacer una nueva reunión virtual, pues tengo que convocar de la misma manera. Y si son 500 personas, tengo que garantizar que como sea que nos comuniquemos, se permita esa comunicación simultánea y sucesiva y yo pueda verificar, por ejemplo, al momento de votar, lo que va a ser muy difícil con 500 asociados si yo no tengo los medios tecnológicos para hacerla. En esos eventos, si yo no puedo cumplir con el tema de la convocatoria, o digamos puedo cumplir con la convocatoria, pero no puedo tener convocadas a todas las personas, no tengo los medios tecnológicos, ahí son de esos casos en que desafortunadamente me va a tocar optar por el aplazamiento que establece la ley. Aquí me preguntan, ¿podemos hacer la reunión no presencial pero que las decisiones se tomen por voto escrito? Sí, sí es posible. Habría que ver ese voto escrito si lo vas a hacer en un chat o por medio de correo electrónico o cómo se va a hacer, pero efectivamente sí es posible el aplazamiento. Ahora, les quiero dar la tranquilidad a las cooperativas y propiedades horizontales. Yo entiendo que hay muchas discusiones porque finalmente esto está muy enfocado a lo societario, entonces está muy enfocado a la reunión durante los 3 primeros meses. Pero digamos que en gracia de discusión no funcionara, no les aplicara ese aplazamiento, que yo creo que es discutible, pero supongamos que por la norma no les funcionaría el aplazamiento. Quiero darles la tranquilidad que igual la fuerza mayor y el caso fortuito también aplican en este tipo de cosas. O sea, si definitivamente yo no tengo la capacidad para conectar 500 personas, si definitivamente no puedo hacer la convocatoria, pues ningún administrador está obligado a lo imposible. Yo no puedo obligar a la gente a hacer cosas que son imposibles. Entonces, ahí así no existieran estas normas y por eso les contaba lo de la Superintendencia de Sociedades que antes del último decreto dijo, mire, en todo caso,
Si hay una fuerza mayor que no permite hacer la reunión, pues usted está exonerado, porque es un principio general de derecho. Si yo no puedo hacerlo, independientemente de que no hubieran sacado esta norma del aplazamiento, pues no me puedo ver obligado. El Estado no me puede obligar a lo imposible. Era un poco lo que está pasando y por qué las entidades también están aplazando. Si yo no tengo estados financieros, pues no le puedo reportar a la superintendencia. Así no salieran estas normas, de todas maneras a todos nos protege el tema de que cuando hay una imposibilidad, como es la fuerza mayor, como es este aislamiento, donde yo no puedo convocar a cada uno de los socios, donde no hay un medio tecnológico para conectar a 500 personas, donde yo pueda garantizar que todas puedan participar, pues independientemente de estas normas, siempre vamos a tener la fuerza mayor y el caso fortuito. Y lo mismo para el tema de los administradores. Si un administrador necesita tomar una decisión, pero no puede convocar, pues, y es necesaria, tiene que tomarla. Eso sí, tomando todos los requisitos, entonces diciendo, traté de convocar y es imposible, traté de hablar con los socios y no pude. O sea, tomando todas aquellas decisiones que me permitan de alguna manera justificar lo que estoy haciendo, porque igual es un principio de derecho que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, digamos que eso es para darles esta tranquilidad, que a pesar de que estas normas, digamos, para mí son aplicables para los entes jurídicos en general y no solo para las sociedades, sino para todas, en caso de que no fuera aplicable, por ejemplo, el aplazamiento, pues ustedes pueden acudir igual a la fuerza mayor, que es transversal a todo, a los contratos, a las asambleas, al administrador que tiene que tomar decisiones, digamos que ahí nos va a servir mucho, obviamente bien fundamentado. Yo no puedo sacar la plata para pagar algo que no es necesario, no, sino realmente cosas que sean indispensables. Digamos que ese sería un poco el llamado que les estamos haciendo. Entonces, digamos, en gran resumen, ideal si la podemos hacer no presencial para no, digamos, trabar las decisiones que tiene que tomar la asamblea. Si definitivamente no la podemos hacer presencial, pues nos vamos al aplazamiento. Y como les decía, siempre amparados en esa fuerza mayor y en ese caso fortuito que les va a ayudar mucho, pero tampoco a la ligera. Eso es algo que se tiene que mirar caso a caso, entidad por entidad, y digamos que dejando evidencia de cada uno de los pasos que se tomen para que se justifique el día de mañana cuando esto se levante y se puedan generar una serie de controversias al interior de cualquier entidad. Yo les quiero agradecer mucho a todos los que permanecieron conectados. La idea pues era como mostrarles este paquete normativo y darles tips de lo que podemos hacer en este momento. Igual cualquier cosa, nosotros pues somos un aliado de FENALCO y estaremos muy atentos a cualquier duda e inquietud que les surja adicional. De verdad, muchas gracias por este tiempo y bueno, si quedaron dudas, ahí quedan con mi correo electrónico y con mucho gusto se las tratamos de resolver.